impulsa el universo? ¿Qué fuerzas invisibles moldean su evolución, atrayendo y empujando galaxias a través de vastas extensiones de tiempo y espacio? A principios de la década de 1990, estas profundas preguntas impulsaron dos iniciativas científicas revolucionarias: el High-Z Supernova Search Team y el Supernova Cosmology Project. Estas colaboraciones internacionales unieron a astrónomos de todo el mundo con un objetivo común: desentrañar el misterio de la expansión del universo y su composición subyacente. La teoría predominante en ese momento postulaba que la expansión del universo iniciada por el Big Bang se estaba desacelerando gradualmente bajo la influencia de la gravedad. Se creía que toda la materia y la radiación ejercían una atracción gravitatoria que actuaba como un freno cósmico. Al medir esta desaceleración, los astrónomos esperaban obtener una comprensión más profunda de la cantidad total de materia y energía que constituía el universo. La promesa de este conocimiento llevó a los equipos a emplear los telescopios más poderosos de su época, incluido el telescopio Keck de 8 metros en Hawái y el telescopio espacial Hubble, cuya órbita alrededor de la Tierra proporcionaba una claridad sin precedentes. Los astrónomos centraron sus esfuerzos en las supernovas de tipo Ia, explosiones estelares cataclísmicas tan luminosas que podían observarse a través de miles de millones de años luz. Estas explosiones servían como candelas estándar, objetos cuya luminosidad intrínseca es bien conocida, lo que permitía mediciones precisas de su distancia y de la tasa de expansión cósmica en el momento en que su luz comenzó su viaje hacia la Tierra. Estas supernovas dispersas en los confines del universo se convirtieron en la clave para descifrar la historia del cosmos. Inicialmente, los equipos esperaban obtener resultados que coincidieran con las expectativas establecidas, evidencia de un universo cuya expansión se estaba desacelerando constantemente bajo la influencia de la gravedad. Pero a medida que recopilaban datos, surgió un patrón desconcertante. El universo no se estaba desacelerando, se estaba acelerando. Las galaxias después de otras estaban desde que preslaron 12 horas, como fuera impulsado por una fuerza invisible y misteriosa de Sequen. Esta revelación fue tan inesperada como desconcertante. Los investigadores revisaron meticulosamente sus datos, examinando cada observación y cálculo. ¿Podría haber un error en sus métodos? ¿Existía algún fenómeno desconocido que estuviera distorsionando sus resultados? Sin embargo, una y otra vez los datos confirmaban la misma conclusión: la expansión del universo estaba acelerándose. Esta realidad desafiaba la comprensión convencional de la gravedad y exigía una explicación radicalmente nueva. Para dar cuenta de esta aceleración, los equipos propusieron la existencia de un componente previamente desconocido y omnipresente en el cosmos: la energía oscura. A diferencia de cualquier cosa teorizada anteriormente, la energía oscura era una fuerza invisible e intangible que impregnaba la totalidad del espacio, impulsando la expansión acelerada del universo. Sus propiedades resultaban desconcertantes. No emitía ni absorbía luz y permanecía indetectable para cualquier instrumento disponible en la ciencia. Sin embargo, su influencia era innegable. Este descubrimiento revolucionario otorgó a los líderes de los dos equipos, Brian Schmidt, Saul Perlmutter y Adam Riess, el Premio Nobel de Física en 2011. Su trabajo reveló un universo mucho más extraño y complejo de lo que se había imaginado. La energía oscura resultó ser no un actor menor en el drama cómico, sino un componente dominante que representaba un asombroso 68% de energía del universo. Junto con la materia oscura, que constituía otro 27%, estos elementos invisibles eclipsaban la materia ordinaria, los átomos que componen las estrellas, los planetas y todas las estructuras visibles, que constituían apenas un 5% del cosmos. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en el campo de la cosmología, culminando un siglo de avances transformadores en la comprensión del universo. A principios del siglo XX, la humanidad ya había abandonado sus ilusiones geocéntricas, descubriendo que nuestro Sol era simplemente una estrella común en una galaxia ordinaria, a la deriva en un universo en expansión. A mediados del siglo, la constatación de que la mayor parte de la materia del universo era invisible y solo detectable a través de sus efectos gravitacionales profundizó aún más el misterio del cosmos.
Pero el descubrimiento de la energía oscura eclipsó todo lo anterior, introduciendo un elemento completamente nuevo y desconcertante en la ecuación. Las implicaciones de la energía oscura van más allá de su papel en la aceleración cósmica. Desafía teorías fundamentales de la física, incluida la relatividad general de Einstein, y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza y el destino del universo. Algunos científicos especulan que la energía oscura podría ser una propiedad intrínseca del espacio mismo, vinculada a la energía del vacío predicha por la mecánica cuántica. Otros proponen que apunta a nuevos y desconocidos dominios de la física, posiblemente involucrando fuerzas o dimensiones más allá de nuestra comprensión actual. El 29 de mayo de 1919, un eclipse total de Sol atravesó el Atlántico Sur, ofreciendo una oportunidad única para poner a prueba la revolucionaria teoría general de la relatividad de Einstein. Los astrónomos británicos Arthur Eddington y Frank Dyson organizaron 2 expediciones para observar este fenómeno. Un equipo viajó a Sobral, Brasil, mientras que el otro se estableció en la isla de Príncipe, frente a la costa de África Occidental. Su objetivo era audaz: fotografiar las estrellas de fondo durante el eclipse y medir la sutil desviación de su luz causada por la gravedad del Sol. Este efecto, conocido como lente gravitacional, era una predicción fundamental de la teoría de Einstein. Los desafíos eran enormes. En Príncipe, Eddington soportó lluvias incesantes y densas nubes, con el sol asomando apenas unos momentos antes del eclipse. Entre los breves claros en el cielo, Eddington trabajó frenéticamente, cambiando placas fotográficas y capturando los datos cruciales. Cuando las placas fueron analizadas, los resultados fueron inequívocos. Las estrellas de fondo se habían desplazado exactamente en la medida predicha por Einstein. La gravedad, según la relatividad general, sin una curvatura del espacio-tiempo. La noticia resonó en todo el mundo y Einstein se convirtió en un icono, con su teoría validada bajo los cielos de África y Brasil. Sin embargo, el propio Einstein creía que la lente gravitacional tenía poca aplicación práctica. Consideraba que las estrellas eran demasiado pequeñas para producir efectos significativos, lo que convertía el fenómeno en más una curiosidad teórica que una herramienta de descubrimiento. Sin embargo, esta visión sería desmentida en pocas décadas por una serie de hallazgos notables. En la década de 1930, Fritz Zwicky, un astrónomo brillante e iconoclasta del Instituto de Tecnología de California, hizo una observación que sentaría las bases de la cosmología moderna. Estudiando el cúmulo de Coma, una colosal agrupación de galaxias situada a 300 millones de años luz, Zwicky aplicó un método novedoso para medir la masa del cúmulo. Al analizar las velocidades de las galaxias dentro de él, calculó la atracción gravitatoria necesaria para mantener el cúmulo unido. La mayoría de las galaxias situadas explicaban las cartelas. El cúmulo debería haberse dispersado debido a su propio movimiento. Zwicky concluyó que una dunkle materia oscura, desconocida, debía estar proporcionando la gravedad adicional necesaria para mantener el cúmulo cohesionado. Aunque revolucionario, el descubrimiento de Zwicky fue en gran medida ignorado en su momento, en parte debido a su personalidad abrasiva. Su noción de la materia oscura quedó relegada al olvido, eclipsada por otras cuestiones en la astronomía. No fue hasta la década de 1970 cuando la materia oscura resurgió como un misterio central del cosmos, gracias al meticuloso trabajo de Vera Rubin. Rubin, una astrónoma pionera que superó significativas barreras de género, dirigió su atención a las galaxias espirales como la Vía Láctea. Colaborando con Kent Ford, midió las curvas de rotación de las estrellas dentro de estas galaxias. Según la mecánica newtoniana, las estrellas en los bordes externos de la galaxia reciben inevitable la inmentavi. Vigilar se detalle con la distancia entre galáctico. Sin embargo, Rubin descubrió que las estrellas se varian en una velocidad casi constante, desafiando las expectativas. La explicación era ineludible. Vastas cantidades de luz invisible estaban por propiedad adicional necesaria a sostener a esas altas velocidades. Los hallazgos de Rubin revitalizaron el interés en la materia oscura de Zwicky, y los astrónomos comenzaron a encontrar sus huellas en todo el universo.
Una de las herramientas más convincentes en esta investigación fue la lente gravitacional, el mismo fenómeno que Einstein había considerado poco práctico. El propio Zwicky había especulado que los cúmulos de galaxias masivos podrían actuar como lentes cósmicas, curvando y magnificando la luz de objetos distantes. Sin embargo, no fue hasta las décadas de 1960 y 1970, con el descubrimiento de los cuásares, que esta idea se materializó por completo. Los cuásares, algunos de los objetos más brillantes del universo, son alimentados por agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias. Su inmensa luminosidad los hacía visibles a través de miles de millones de años luz, convirtiéndolos en objetivos ideales para estudios de lentes gravitacionales. En 1979, los astrónomos identificaron un cuásar intrigante, designado Q0957-561, que parecía tener un gemelo. Un análisis cuidadoso reveló que el gemelo no era un objeto separado, sino una imagen duplicada causada por la lente gravitacional de una galaxia masiva situada entre el cuásar y la Tierra. La predicción teórica de Einstein había encontrado una poderosa aplicación en el mundo real. La lente gravitacional se ha convertido en una de las herramientas más esenciales de la astronomía moderna. Los cúmulos de galaxias, cargados de materia oscura, actúan como telescopios naturales, magnificando galaxias distantes y revelando estructuras que de otro modo serían demasiado débiles para detectarse. Estas lentes gravitacionales producen impresionantes arcos y distorsiones, cada uno un testimonio de la masa oculta que moldea el universo. Cada caso de lente gravitacional cuenta la misma historia. Las estrellas y el gas visibles en el universo son solo la punta del iceberg. La mayor parte de la masa del cosmos es oscura, invisible para los telescopios, pero fundamental para la estructura del universo. Más allá de la lente gravitacional, la presencia de la materia oscura se infiere a partir de las curvas de rotación de las galaxias, los movimientos de los cúmulos de galaxias e incluso los flujos a gran escala de galaxias a través del cosmos. Durante milenios, los seres humanos han contemplado el cielo nocturno, dibujando constelaciones y atribuyendo significados a la disposición de las estrellas. Sin embargo, más allá de estos patrones simples se encuentran estructuras incomprensiblemente vastas, cúmulos de galaxias que extienden a lo largo de miles de millones de años luz, entrelazados por filamentos y separados por inmensos vacíos. Formaciones colosales como la Gran Muralla, el Gran Arco y la Niaquea han sido nombradas, pero sus orígenes permanecieron en el misterio hasta finales del siglo XX. En la década de 1970, los astrónomos emprendieron la ambiciosa tarea de mapear la ubicación de las galaxias para comprender la estructura a gran escala del universo. Midiendo la luz de galaxias individuales, podían calcular sus corrimientos al rojo, una medida de la distancia basada en la expansión del universo. Este trabajo meticuloso llevó a la creación de los primeros atlas cósmicos. Los primeros esfuerzos, como el CFA Redshift Survey, desarrollado en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, trazaron las posiciones de galaxias en el cielo. Los datos revelaron que las galaxias no estaban distribuidas aleatoriamente, sino que formaban una vasta red cósmica. Los cúmulos de galaxias estaban conectados por filamentos, y entre estas estructuras se encontraban enormes vacíos, dando al universo una apariencia similar a una esponja. A mediados de la década de 1990, los astrónomos John Huetra y Margaret Geller habían mapeado la posición de 18,000 galaxias. Su trabajo reveló formaciones inmensas como la Gran Muralla y el Stickman, cada una compuesta por miles de galaxias. Estudios más avanzados como el 2DF Galaxy Redshift Survey y el Sloan Digital Sky Survey han mapeado desde entonces millones de galaxias, proporcionando una visión aún más clara de la arquitectura a gran escala del universo. Pero el descubrimiento de esta red cósmica planteó una pregunta profunda. ¿De dónde surgió esta estructura tan intrincada? El ardiente nacimiento del universo en el Big Bang lo dejó sin rasgos distintivos, con hidrógeno y helio distribuidos uniformemente en todas partes. ¿Qué transformó este estado primordial uniforme en el complejo cosmos que observamos hoy? La respuesta reside en el andamiaje invisible proporcionado por la materia oscura.
En el primer momento del universo, la rápida expansión conocida como inflación introduce diminutas ondulaciones en la densidad de la humedad. Estas ondulaciones eran minúsculas, pero sirvieron como semillas sobre las cuales la gravedad comenzó a actuar. Las regiones ligeramente más densas comenzaron a atraer materia de sus alrededores, creando bolsillos de mayor densidad. Este proceso marcó el inicio de la estructura cósmica. A medida que la gravedad continuó su labor, el gas de hidrógeno y helio se acumuló en estas regiones densas. A lo largo de 100 millones de años, estos cúmulos de materia crecieron, fragmentándose en nubes que se enfriaron y colapsaron. Dentro de estas nubes se encendieron las primeras estrellas, iluminando el cosmos. Estas estrellas primordiales se agruparon para formar las primeras galaxias, brillando en los densos nudos de materia oscura donde se originaron. A lo largo de miles de millones de años, la materia oscura siguió atrayendo masa, acompañada de cantidades crecientes de gas y estrellas. Este proceso dio lugar a las galaxias completamente formadas que vemos hoy, enclavadas dentro de inmensos halos de materia oscura. Sin el marco gravitacional proporcionado por la materia oscura, la formación de galaxias habría sido extremadamente difícil, si no imposible. Comprender la evolución de las galaxias es una tarea compleja. Los astrónomos deben considerar el comportamiento del gas, los ciclos de vida de las estrellas y la influencia de los agujeros negros, todos los cuales interactúan de maneras altamente intrincadas. Para desentrañar estos procesos, los investigadores recurren a supercomputadoras para simular la evolución del universo. Estas simulaciones permiten a los científicos observar la interacción de fuerzas que dan forma al cosmos, proporcionando asombrosas revelaciones sobre cómo emergen las galaxias de la niebla del universo primitivo. Una revelación de estas simulaciones es el papel que desempeñan las propiedades de la materia oscura en la formación de las estructuras cósmicas. Para que las galaxias puedan fusionarse, la materia oscura es relativamente despacio, permitiendo que se agrupe al perderse. Este comportamiento llevó a la designación de materia oscura fría, donde fría se refiere a su movimiento lento. La materia oscura, por lo tanto, no es solo un elemento pasivo de fondo, sino el gran escultor del universo. Proporcionó el marco gravitacional sobre el cual las galaxias y las estrellas pudieron evolucionar, dando forma a la complejidad del cosmos. Sin embargo, a pesar de su importancia, la materia oscura sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. ¿De qué está hecha? ¿Cómo interactúa con la materia ordinaria? ¿Y por qué existe en primer lugar? Desde partículas hipotéticas hasta antiguos fenómenos astronómicos, la búsqueda para comprender la materia oscura ha revelado pistas intrigantes, pero también ha profundizado el misterio. En la década de 1930, Wolfgang Pauli se enfrentó a un problema desconcertante en la física de partículas. La desintegración beta, un proceso bien estudiado en el que un núcleo atómico emite un electrón o su contraparte de antimateria, parecía violar la conservación de la energía. Núcleos atómicos idénticos, sometidos al mismo proceso de desintegración, expulsaban partículas con velocidades y energías variables. Esta inconsistencia sugería que la energía estaba desapareciendo de manera inexplicable, una conclusión que Pauli encontraba inaceptable. En su lugar, propuso la existencia de una partícula invisible, el neutrino, que transportaba la energía faltante. Esta partícula hipotética tenía propiedades peculiares. A diferencia de los fotones que interactúan fácilmente con la materia, los neutrinos apenas interactúan con los átomos. Durante décadas los neutrinos permanecieron en el ámbito teórico, hasta que experimentos sensibles cerca de reactores nucleares finalmente los detectaron en la década de 1950. Los astrónomos pronto se dieron cuenta de que los neutrinos eran abundantes, generados en reacciones nucleares durante los primeros momentos del universo. Durante un tiempo se consideraron una posible candidata para la materia oscura. Sin embargo, los experimentos revelaron que los neutrinos eran demasiado ligeros y rápidos para explicar los efectos gravitacionales atribuidos a la materia oscura. La búsqueda continuó. ¿Qué podría ser lo suficientemente oscuro y masivo para explicar la influencia gravitatoria de la materia oscura? Una posibilidad en la materia atómica. Nubes frías de hidrógeno, demasiado frías para emitir luz.
Sin embargo, la producción de elementos en el Big Bang impuso límites estrictos a la cantidad de materia atómica en el universo, y su cantidad resultó insuficiente para explicar la masa necesaria. Los agujeros negros, las trampas definitivas para la luz, parecían otro candidato viable. Algunos físicos plantearon la hipótesis de que los agujeros negros primordiales, formados en los caóticos primeros momentos del Big Bang, podrían poblar el cosmos en grandes cantidades. Sin embargo, estos agujeros negros delatarían su presencia a través de la lente gravitacional, magnificando la luz de estrellas distantes al pasar frente a ellas. En la década de 1990, tras años de búsqueda de tales eventos, los astrónomos no encontraron evidencia que respaldara esta teoría. Los agujeros negros también fueron descritos. Mientras tanto, los físicos de partículas dirigieron su atención al reino subatómico. El siglo XX había sido una era dorada para la física de partículas, culminando en el modelo estándar, un marco integral que describe las partículas fundamentales y las fuerzas de la naturaleza. El modelo estándar logró explicar con éxito las fuerzas electromagnética, fuerte y débil, pero seguía siendo incompleto. La gravedad, la fuerza más familiar, se resistía a ser incorporada en el marco cuántico. Además, la materia oscura estaba conspicuamente ausente de esta elegante estructura matemática. Los físicos vieron esta incompletitud como una oportunidad. Extender las matemáticas del modelo estándar podría revelar nuevas partículas, algunas de las cuales podrían ser candidatas a materia oscura. Una idea prometedora surgió en la década de 1970 para abordar un problema peculiar con la fuerza nuclear fuerte. Las ecuaciones que gobiernan esta fuerza permitían un fenómeno de ruptura de simetría conocido como violación de carga paridad. Sin embargo, ningún experimento había observado violación de CP en la fuerza fuerte, lo que sugería la necesidad de un mecanismo adicional para preservar la simetría. El mecanismo de Peccei-Quinn, propuesto para resolver este problema, implicaba la existencia de una nueva partícula, el axión. Esta partícula hipotética, nombrada de manera humorística en honor a un detergente por su capacidad de limpiar problemas teóricos, tenía características que la convertían en un candidato convincente para la materia oscura. Los axiones eran ligeros, interactuaban mínimamente con la materia y podían existir en grandes cantidades. Sin embargo, a pesar de búsquedas exhaustivas, los axiones siguen sin ser detectados. Otras extensiones del modelo estándar han generado una gran variedad de posibles candidatos a materia oscura. La supersimetría, un marco teórico que duplica la familia de partículas conocidas, introdujo posibilidades como los fotinos y neutralinos, que podrían explicar la materia oscura. Se han propuesto otros candidatos adicionales, incluidos los neutrinos estériles, WIMPs, y opciones más exóticas como las Q-balls y la materia oscura simétrica. Sin embargo, ningún experimento o observación ha señalado de manera concluyente a ninguno de estos candidatos, dejando el misterio sin resolver. Para cerrar la brecha entre teoría y observación, algunos físicos y astrónomos han colaborado en la búsqueda de evidencia indirecta de la materia oscura. Muchos modelos teóricos sugieren que las partículas de materia oscura podrían autodestruirse, de manera similar a los electrones y positrones, liberando radiación de alta energía en el proceso. Los telescopios han sido dirigidos a regiones con altas concentraciones de materia oscura, como el centro galáctico, en busca de emisiones de rayos gamma. De manera intrigante, se ha detectado un débil resplandor de rayos gamma en estas regiones, pero su origen sigue siendo incierto. ¿Podría ser la señal tan buscada de la materia oscura o podría provenir de fenómenos astrofísicos más convencionales? Se necesitarán más observaciones para resolver esta ambigüedad. A finales de la década de 1990 se había logrado un progreso significativo. Los físicos habían reducido el campo de posibilidades y los astrónomos habían perfeccionado sus herramientas para estudiar el cosmos. Sin embargo, como suele ocurrir en la ciencia, un nuevo descubrimiento estaba a punto de derribar suposiciones previas e introducir un enigma aún mayor. La búsqueda de la materia oscura estaba lejos de haber terminado, pero cada paso nos acercaba más a comprender las fuerzas invisibles que dan forma a nuestro universo. ¿Qué es esta misteriosa fuerza que impulsa la expansión acelerada del universo?
¿Por qué el cosmos parece estar dominado por algo tan esquivo pero tan omnipresente? Estas preguntas están en el centro de la física moderna, desafiando nuestra comprensión del universo y obligándonos a replantearnos su naturaleza fundamental. La historia de la energía oscura es tanto antigua como vanguardista, un relato que entrelaza las teorías de Einstein con las últimas observaciones de la astronomía moderna. Las semillas de este misterio fueron sembradas hace más de un siglo, cuando Albert Einstein formuló su teoría general de la relatividad. Este revolucionario marco describía la gravedad no como una fuerza, sino como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Armado con estas ecuaciones, Einstein dirigió su atención al cosmos, buscando describir su comportamiento a gran escala. Sin embargo, sus cohetes el profesor Newton dio una predicción inquietante. El universo debe ser de corrección, ni puede ser en expansión o contracción. Einstein, en embargo, creía en un universo estático y eterno, inmutable a lo largo del tiempo. Para reconciliar sus ecuaciones con su preferencia filosófica, Einstein introdujo la constante cosmológica, un término que actuaba como una fuerza repulsiva, contrarrestando la gravedad para producir un universo estable y estático. Este justicia hizo Einstein, pero no todos estuvieron de acuerdo. El físico ruso Alexander Friedman resolvió las ecuaciones para que un universo de expansión era un rastro más natural. Inicialmente escéptico, Einstein finalmente cedió abandonando la constante cosmológica y llamándola de manera célebre su mayor error. Durante décadas el concepto quedó en el olvido. Mientras tanto, la astronomía observacional avanzaba rápidamente. En el observatorio del Monte Wilson, Edwin Hubble utilizó el telescopio Hooker de 100 pulgadas, el más grande de su época, para medir distancias a galaxias. Al identificar estrellas variables cefeidas dentro de estas galaxias, Hubble calculó su brillo real y determinó sus distancias. Al combinar estas mediciones con las velocidades galácticas obtenidas a través de desplazamientos Doppler, Hubble descubrió una relación sorprendente. Cuanto más lejana estaba una galaxia, más rápido se alejaba. Atkinson proporcionó una prueba concluyente de que el universo estaba en expansión, una revelación que transformó la cosmología. A lo largo de las décadas siguientes, los astrónomos refinaron el trabajo de Hubble, realizando extensos estudios para medir distancias y velocidades galácticas. Estos esfuerzos culminaron en la determinación de la constante de Hubble, cuantificando la tasa de expansión cósmica. Sin embargo, a finales del siglo XX se estaba escribiendo un nuevo capítulo. Observaciones de supernovas distantes, utilizadas como candelas estándar precisas, revelaron un resultado sorprendente. La expansión del universo no se estaba desacelerando como se esperaba, sino que se estaba acelerando. Este descubrimiento apuntaba a la existencia de una misteriosa fuerza que contrarrestaba la gravedad y empujaba a las galaxias a separarse a velocidades cada vez mayores. Los astrónomos llamaron a este enigmático fenómeno energía oscura. Sin embargo, su fundamento teórico no era nuevo. La expansión acelerada podía explicarse reinstaurando la constante cosmológica descartada por Einstein, dándole nueva vida como la principal explicación de la energía oscura. Las implicaciones eran asombrosas. El balance cósmico reveló que la materia atómica ordinaria, las estrellas, planetas, nubes de gas y galaxias que componen el universo visible, constituía menos del 5% del total. La materia oscura, el andamiaje invisible que mantiene unidas a las galaxias, representaba aproximadamente el 25%. La energía oscura dominaba el resto, abarcando un impresionante 70% de la densidad de energía del universo. Esta revelación planteó preguntas profundas. ¿Por qué el universo está abrumadoramente dominado por esta misteriosa fuerza? ¿Y cuál es su verdadera naturaleza? Una de las propiedades más desconcertantes de la energía oscura es su constancia. A medida que el universo se expande, la materia y la radiación se diluyen, pero la densidad de la energía oscura parece permanecer inalterada. En el universo primitivo, la materia y la radiación eran densas, y la influencia de la energía oscura era insignificante. Sin embargo, a medida que el cosmos se expandió y la materia se dispersó, la energía oscura comenzó a dominar. Hace aproximadamente 5.000 millones de años se alcanzó este punto de inflexión, marcando el inicio de la expansión acelerada.
Esta aceleración tiene consecuencias profundas para el futuro del universo. A medida que la energía oscura continúa dominando, las galaxias se alejarán unas de otras, a velocidades cada vez mayores. En aproximadamente 100.000 millones de años, las galaxias más allá de nuestro grupo local habrán retrocedido más allá del horizonte cósmico, volviéndose permanentemente inaccesibles. El cielo nocturno, antes recto de las galaxias distantes, se desvanecerá en la oscuridad. El universo se convertirá en una vasta extensión vacía y aislada, moldeada y definida por la implacable influencia de la energía oscura. La evidencia de la existencia de la energía oscura es abrumado. Está impresa en la distribución a gran escala de las galaxias, en la radiación cósmica de fondo de microondas, un remanente del Big Bang, y en la expansión acelerada del propio espacio-tiempo. Sin embargo, su naturaleza sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia. ¿Es una propiedad fundamental del espacio-tiempo, como sugiere la constante cosmológica de Einstein? ¿O insinúa la existencia de una nueva física más allá de nuestro conocimiento actual? A medida que los investigadores continúan explorando estas preguntas, la energía oscura se mantiene como un testimonio de los misterios del cosmos y un desafío a nuestra capacidad de descubrir sus secretos. Para comprender la energía oscura, debemos adentrarnos en la naturaleza cuántica del vacío, los límites de la física actual y los vastos escenarios teóricos que intentan explicar sus enigmáticas propiedades. En la mecánica cuántica, el espacio vacío nunca está verdaderamente vacío. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, la energía del segundo de la existencia en escalas extremadamente pequeñas. En estas worries auf seinen Sandsroten Soden, que pueden medirse en experimentos. Esta energía basada es una de las explicaciones de la energía oscura, pero surgen problemas significativos al intentar cuantificarla. Cuando los físicos calculan la densidad de energía del vacío, los resultados son absurdos. El valor predicho es mayor que la cantidad observada de energía oscura por un asombroso factor de 10⁻². Esta discrepancia ha sido llamada la peor predicción en la historia de la física, lo que subraya cuánto nos falta por comprender sobre el vacío cuántico. Si la energía oscura está realmente vinculada al vacío, sugiere que nos estamos perdiendo un aspecto fundamental de su comportamiento y propiedades. La hipótesis de la energía del vacío es solo una entre muchas. Con tan poca evidencia observacional para restringir las teorías, la naturaleza de la energía oscura se ha convertido en un terreno fértil para la especulación. Algunos proponen la existencia de campos que operan en el trasfondo del universo influyendo en su expansión. Otros establecen conexiones con la época de la inflación, un periodo explosivo de expansión acelerada que se cree ocurrió cuando el universo tenía apenas 10 segundos de edad. La inflación en sí fue impulsada por un campo hipotético conocido como el inflatón. ¿Podría la energía oscura ser un resurgimiento de esta fuerza primordial? La respuesta en el mejor de los casos es un tentativo tal vez. Otra posibilidad intrigante es que la energía oscura y la materia oscura, los dos componentes dominantes y enigmáticos del universo, puedan compartir un origen común. Algunos modelos matemáticos proponen interacciones dentro de un sector oscuro, un reino de la física tan rico y complejo como el mundo atómico, pero oculto a la observación directa. Un sector así podría ser la clave para unificar nuestra comprensión de estas misteriosas fuerzas. Sin embargo, sin evidencia observacional clara, estas ideas siguen siendo especulativas. Para romper este estancamiento, astrónomos y físicos están diseñando experimentos cada vez más ambiciosos. Telescopios de vanguardia como el telescopio de 8,4 metros del Observatorio Vera Rubin y el telescopio extremadamente grande europeo tienen como objetivo descubrir nuevas pistas sobre la energía oscura. Estos instrumentos investigarán si la energía oscura es realmente la constante cosmológica de Einstein, una propiedad fija e inmutable del espacio, o si evoluciona con el tiempo, potencialmente descomponiéndose en materia y radiación. Hallazgos como estos podrían revolucionar nuestra comprensión del universo. Sin embargo, las observaciones actuales sugieren de manera consistente que la energía oscura se comporta exactamente como predice la constante cosmológica de Einstein.
Esta constancia es tanto tranquilizadora como inquietante. Si la energía oscura es realmente una propiedad inmutable del espacio, podría ser fundamentalmente incognoscible, una característica básica del universo sin una explicación más profunda. Para algunos cosmólogos, esta perspectiva es profundamente insatisfactoria, pues representaría un posible fracaso en la búsqueda de las leyes fundamentales del cosmos. Otra explicación alternativa plantea que nuestras teorías sobre la gravedad están incompletas. Tal vez la relatividad general de Einstein, aunque notablemente exitosa, sea solo una aproximación a una verdad más profunda. Si la gravedad se comporta de manera diferente a escalas cósmicas, esto podría explicar los fenómenos observados de la materia oscura y la energía oscura sin necesidad de que existan como entidades físicas. Sin embargo, ninguna teoría modificada de la gravedad ha logrado igualar la elegancia y el poder predictivo de Einstein. Hasta el momento, el universo sigue dominado por su lado oscuro. La energía oscura y la materia oscura gobiernan su estructura, evolución y destino final, pero su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. Si son sustancias físicas, comprender sus propiedades será esencial para responder preguntas fundamentales sobre la historia cósmica y las leyes de la física. Si son ilusiones derivadas de las limitaciones de nuestras teorías, su resolución requerirá una revisión completa de nuestra comprensión del universo. Hasta que estos enigmas sean resueltos, el lado oscuro del universo guarda las claves de sus secretos, y lo hace con firmeza. Por ahora, solo podemos explorar, teorizar y observar, esforzándonos siempre por iluminar la oscuridad que nos rodea. ¿Qué impulsa a la humanidad a medir el mundo en extremos? ¿Por qué nos cautivan tanto lo más rápido, lo más grande, lo más poderoso? Esta obsesión por los superlativos refleja nuestra inagotable curiosidad por los límites de la naturaleza, y es a través de estas búsquedas que hemos moldeado y remodelado el curso de la historia. Sin embargo, en nuestra búsqueda de lo supremo, también hemos creado algunas de las fuerzas más destructivas imaginables. Un ejemplo de ello es la Tsar Bomba, un testimonio tanto de la ingeniosidad humana como de su arrogancia. Pero incluso esta explosión colosal palidece en comparación con las fuerzas que operan en el vasto cosmos. Emprendamos un viaje desde las profundidades de la ambición humana hasta la incomprensible escala de las catástrofes estelares, todas ellas gobernadas por la enigmática fuerza de la gravedad. El 30 de octubre de 1961, un bombardero Tupolev Tu-95 Horm sobrevoló Novaya Zemlya, un archipiélago en el océano Ártico. Smedas de recipientes desatar la explosión provocada por un más puer de la historia. Suspendida bajo paracaídas para retrasar su descenso, una bomba de 27 toneladas apodada Tsar Bomba cayó grácilmente hacia la Tierra. El retraso era esencial para dar tiempo al bombardero de escapar de la inminente catástrofe. Cuando la bomba detonó, liberó una energía asombrosa equivalente a 50 megatones de TNT, 3.800 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. La nube en forma de hongo ascendió 60 kilómetros en el cielo, y el destello fue visible a más de 1.000 kilómetros de distancia. El calor de la explosión causó quemaduras de tercer grado a quienes se encontraban en un radio de 100 kilómetros. Esta demostración de poder sin precedentes fue tanto una declaración política como un recordatorio sobrecogedor de la capacidad destructiva de la humanidad. Sin embargo, en el mismo año el cosmos reveló un espectáculo que eclipsó incluso la más poderosa invención humana. Los astrónomos observaron la muerte de una estrella en una galaxia a 45 millones de años luz de distancia. Se trataba de una supernova, un evento que ocurre cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear y colapsa bajo su propia gravedad. Con su núcleo, incapaz de resistir la atracción interna, la estrella implosiona a una fracción de la velocidad de la luz, lo que provoca un aumento extremo de la temperatura y una explosión que dispersa material estelar a través de años luz de espacio. La energía liberada por este único evento es inimaginable, superando en brillo a galaxias enteras. Sin embargo, incluso la grandeza de una supernova es superada por un fenómeno aún más raro, la hipernova. Estas explosiones extraordinarias cuando con más de 30 veces la atmósfera del Sol hasta el fin. El núcleo de la estrella colapsa para formar un agujero negro,
y el material estelar restante se enciende bajo la influencia de fuerzas gravitacionales extremas y vientos abrasadores de radiación rica en níquel. Las hipernovas son hasta 100 veces más poderosas que las supernovas, representando el máximo nivel de violencia cósmica. Son las inestiar infrones de besía probable impulsados por Adrakanifdalluif. A pesar del poder aparentemente ilimitado de estos eventos estelares, la influencia de la gravedad es sorprendentemente débil en comparación con las otras fuerzas fundamentales del universo. Existen 4 fuerzas fundamentales: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la gravedad. La fuerza nuclear fuerte une protones y neutrones en los núcleos atómicos, siendo la más poderosa de las 4. La fuerza electromagnética rige las interacciones entre partículas cargadas y permite la radiación que ilumina y calienta nuestro universo. Incluso la fuerza nuclear débil, que facilita la desintegración radiactiva y la fusión estelar, supera ampliamente a la gravedad. De hecho, la gravedad es más débil que la fuerza débil por un factor de 10 elevado a la 25 a 10 billones de veces. Esta aparente debilidad plantea un misterio profundo, conocido como el problema de la jerarquía. ¿Cómo puede la gravedad tan débil a escala atómica dominar el universo a gran escala? Para sentir sus efectos se necesitamos no las más acumulaciones, como planetas, estrellas y negros. Una simple hormiga, utilizando la energía química, puede desafiar la atracción gravitatoria de un planeta entero. Sin embargo, cuando la materia se agrupa a escala cósmica, la gravedad da forma a la estructura de las galaxias, gobierna las órbitas de los cuerpos celestes e incluso dicta el flujo del tiempo mismo. El enigma de la debilidad de la gravedad ha llevado a los físicos a proponer explicaciones extraordinarias. Algunas teorías sugieren que los efectos de la gravedad se diluyen porque se extiende a dimensiones más allá de las 3 familiares del espacio y una del tiempo. Estas dimensiones adicionales, si existen, podrían ser la clave para comprender el lugar de la gravedad entre las fuerzas fundamentales. Para desentrañar estos misterios debemos remontarnos a los primeros momentos del universo. Antes de los postores al Big Bang estaban unificadas. En aquel esos pas expandió, se separaron, un proceso como pontió el cosmos por lo máximo se tuvo desde este periodo por proporcionar información sobre los orígenes de la gravedad, así aparente otras pues. Además, los experimentos en las fronteras de la física de partículas, como los realizados en el Gran Colisionador de Hadrones, tienen como objetivo explorar la naturaleza de la gravedad y su relación con el reino cuántico. Estas investigaciones pueden descubrir evidencia de dimensiones adicionales o revelar partículas asociadas con la gravedad, conocidas como gravitones. Tales descubrimientos revolucionarían nuestra comprensión de la estructura fundamental del universo. La búsqueda para entender la gravedad no es solo una empresa académica, es un viaje que toca el tejido mismo de la existencia, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes. La gravedad forma nuestra cotidiana, mantiene nuestros pies en el suelo y desafía nuestros oídos en su intento de alcanzar las estrellas. Une el universo, pero su verdadera naturaleza sigue siendo esquiva. Al contemplar los restos de supernovas e hipernovas y al estudiar los colosales agujeros negros en los corazones de las galaxias, recordamos la doble naturaleza de la gravedad. Al mismo tiempo inimaginablemente poderosa y engañosamente débil, es una fuerza que define el cosmos, pero nos humilla con sus misterios. Para comprenderla verdaderamente debemos mirar más allá de nuestro propio mundo, hacia las estrellas distantes y los orígenes del tiempo mismo. Solo entonces podremos esperar captar el que es esta fuerza más fundamental de la gravedad, la primera de las fuerzas de la naturaleza en ser reconocida y cuantificada por la ciencia, es tanto la más familiar como la más enigmática. A pesar de su universalidad, la gravedad sigue desafiando una comprensión completa, escapando incluso a las mentes más brillantes de la historia.
Desentrañar sus misterios es embarcarse en un viaje a través de los siglos, desde los huertos de la Inglaterra del siglo XVII hasta las geometrías curvadas del espacio-tiempo y más allá, hacia las fronteras de la física moderna. La historia comienza como tantas odiseas científicas con Isaac Newton. Un hombre solitario y meticuloso, Newton era tan reservado en su vida personal como prolífico en sus esfuerzos intelectuales. La leyenda de su epifanía bajo un manzano se ha convertido en parte del folclore científico, al igual que la propia gravedad. Ya sea que una manzana realmente haya caído ante sus ojos contemplativos o no, la historia captura la esencia del genio de Newton, su capacidad para ver lo profundo en lo mundano. En 1666, durante el cierre de la Universidad de Cambridge debido a la peste, Newton se retiró a la casa de su familia en Lincolnshire. Allí, en la tranquila soledad de Woolsthorpe Manor, sentó las bases de su teoría de la gravitación universal. ¿Por qué debería esa manzana descender siempre perpendicularmente al suelo?, se preguntó, según relató más tarde. Esta simple pregunta lo llevó a imaginar una fuerza invisible que se extendía más allá de la superficie terrestre, alcanzando los cielos para mantener a la Luna en su órbita y guiar a los planetas en sus caminos celestiales. La formulación de Newton era elegantemente simple. Toda masa atrae a cualquier otra masa con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Esta ley universal de la gravitación resultó asombrosamente efectiva. Explicó los movimientos de los planetas, el comportamiento de las mareas e incluso las trayectorias de los cometas. Sin embargo, todo el poder predictivo, la teoría no era propio para el pensamiento que gravedad. El propio Newton era plenamente consciente de esta limitación. Que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia a través del vacío, es para mí una absurdidad tan grande que creo que ningún hombre con una facultad competente de pensamiento filosófico podría jamás caer en ella, escribió. Aunque sus ecuaciones funcionaban, no podía comprender cómo un objeto podía ejercer una fuerza sobre otro a través del espacio vacío. La renuencia de Newton a atribuir una naturaleza intrínseca a la gravedad reflejaba su humildad científica y presagiaba los desafíos que enfrentarían los físicos en los siglos venideros. Durante 200 años la teoría de Newton reinó suprema. Guió a exploradores de océanos inexplorados, permitió la construcción de maravillas mecánicas e iluminó la danza de los cuerpos celestes. Sin embargo, a medida que las técnicas de observación se volvieron más sofisticadas, comenzaron a aparecer fisuras en su fundamento. La órbita de Mercurio, por ejemplo, se desviaba ligeramente de las predicciones newtonianas. Esta oscilación, o precesión, insinuaba la existencia de fuerzas más allá del alcance de la mecánica clásica. El comienzo del siglo XX trajo consigo una revolución en la física. Albert Einstein, un físico nacido en Alemania, con una asombrosa capacidad para ver el universo de formas que nadie más podía, dirigió su atención a las deficiencias de la gravedad newtoniana. Basándose en los principios de la relatividad especial, Einstein propuso un marco completamente nuevo, la relatividad general. En su núcleo había una idea simple pero profunda. La gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, sino una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Para comprender este concepto, imagina un objeto pesado colocado sobre una lámina de goma tensa. El peso del objeto deforma la lámina, creando una depresión. Los objetos más pequeños colocados sobre la lámina rodarán naturalmente hacia el centro de la depresión, no porque estén siendo atraídos, sino porque están siguiendo los contornos de la superficie curvada. De manera similar, argumentó Einstein, los objetos masivos como estrellas y planetas deforman la estructura del espacio-tiempo, y es esta curvatura la que guía el movimiento de los objetos dentro de él. La teoría de Einstein era tan matemáticamente compleja como conceptualmente revolucionaria. Predijo fenómenos que la gravedad newtoniana no podía explicar, como la desviación de la luz alrededor de objetos masivos y la precisa precesión de la órbita de Mercurio. Estas predicciones fueron confirmadas espectacularmente durante un eclipse solar en 1919, cuando los astrónomos observaron la curvatura de la luz de las estrellas alrededor del Sol
exactamente como Einstein había calculado. La relatividad general no solo reemplazó la mecánica newtoniana, sino que también abrió la puerta a un universo mucho más extraño de lo que nadie había imaginado. Sin embargo, a pesar de todos sus triunfos, la relatividad general dejó su propio conjunto de misterios. Aunque describía el comportamiento de la gravedad a escalas cósmicas con una precisión sin precedentes, ofrecía poca información sobre sus orígenes. ¿Por qué existe la gravedad? ¿Por qué es tan débil en comparación con las otras fuerzas fundamentales? ¿Y cómo se reconcilia con el mundo cuántico, donde las reglas de la física adoptan una forma completamente diferente? La debilidad de la gravedad es uno de los enigmas más desconcertantes de la física. En comparación con la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos y neutrones los núcleos atómicos, la gravedad es sorprendentemente débil. Para ponerlo en perspectiva, la fuerza electromagnética entre dos electrones es aproximadamente 10-30 veces más fuerte que la atracción gravitatoria entre ellos. Esta disparidad, conocida como el problema de la jerarquía, sugiere que nos falta una pieza crucial del rompecabezas. Una posibilidad es que la gravedad opere en un plano fundamentalmente diferente al de las otras fuerzas. Algunos físicos especulan que podría filtrarse en dimensiones adicionales más allá de las 3 conocidas del espacio y una del tiempo. Estas dimensiones hipotéticas, aunque ocultas a la experiencia cotidiana, podrían diluir los efectos de la gravedad en nuestro universo observable. Experimentos en instalaciones como el Gran Colisionador de Hadrones están investigando estas ideas, buscando evidencia de gravitones o sutiles desviaciones de la ley del inverso del cuadrado a escalas microscópicas. Otra vía de exploración se encuentra en el universo temprano. En los momentos posteriores al Big Bang, se cree que las 4 fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, estaban unificadas. A medida que el universo se expandió y enfrió, se separaron, cada una adoptando sus propias características distintas. Comprender este proceso podría arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de la gravedad y su papel en el cosmos. A pesar de décadas de esfuerzo, la búsqueda de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica sigue siendo uno de los mayores desafíos de la física teórica. Los dos marcos son matemáticamente incompatibles, pero ambos son esenciales para describir el universo. Mientras que la relatividad general rige el comportamiento de los objetos masivos, la estructura del espacio implica las interacciones de las partículas en las escalas más pequeñas. Cerrar esta brecha podría requerir un cambio de paradigma tan profundo como la reconceptualización de la gravedad realizada por Einstein hace un siglo. Un candidato prometedor para una teoría unificadora es la teoría de cuerdas, que postula que todas las partículas no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes. Estas cuerdas existen en un espacio-tiempo multidimensional, y sus vibraciones dan lugar a las fuerzas y partículas fundamentales que observamos. La teoría de cuerdas sugiere que la gravedad surge naturalmente dentro de este marco, ofreciendo un fascinante atisbo de cómo podrían reconciliarse los reinos cuántico y cósmico. Sin embargo, sigue siendo una construcción profundamente matemática y sin verificación experimental, tan esquiva como la propia naturaleza de la gravedad. Mientras tanto, la gravedad continúa humillándonos e inspirándonos. Da forma a las galaxias, gobierna las órbitas de los planetas y coreografía el intrincado ballet de los cuerpos celestes. En manjet de Sadegari, ando estué simples en el caminal coro. Desde la caída de una manzana hasta la curvatura de la luz de las estrellas, la historia de la gravedad es una de descubrimiento y asombro, un testimonio de la curiosidad humana inquebrantable por el universo. Al estar al borde de nuevos descubrimientos, las preguntas que inquietaron a Newton y Einstein siguen siendo tan relevantes como siempre. ¿Por qué caemos? ¿Cuál es la naturaleza de la fuerza que une el cosmos? Buscar estas respuestas es enfrentarse al propio tejido de la realidad, indagar en los orígenes de la existencia y maravillarse con la profunda simplicidad y complejidad del universo. La gravedad, el silencioso arquitecto del cosmos, espera nuestra comprensión, un desafío que nos invita a explorar, cuestionar y soñar.
Detectar ondulaciones en el mismo tejido del espacio que a través del cosmos durante miles de millones de años, tales prism, evocan un profundo sentido de nuestra imaginación mientras emprender los orígenes de nuestro universo. Estas ondulaciones, las ondas gravitacionales, llevan susurros del nacimiento del cosmos, ofreciéndonos vislumbres de épocas mucho antes de que existieran estrellas y galaxias. Seguir su viaje es trazar la historia misma de la existencia, desde colisiones catastróficas hasta los enigmáticos comienzos del espacio-tiempo. Hace 1000 millones de años, la Tierra era un mundo silencioso e inmutable. El planeta languidecía en un estancamiento geológico y evolutivo que los científicos llaman el 1000 millones aburridos. La vida, una vez llena de innovación, se había estancado. La química, el clima y la geografía del planeta parecían congelados, sin dar pistas de los monumentales eventos cósmicos que ocurrían mucho más allá del cielo terrestre. En una región distante del universo, dos agujeros negros, cada uno con más de 30 veces la masa de nuestro Sol, estaban atrapados en un inexorable baile. Girando cada vez más rápido, su violento abrazo culminó en una colisión tan poderosa que envió ondulaciones a través del propio espacio-tiempo. Estas ondas gravitacionales se propagaron hacia el exterior a la velocidad de la luz, transportando con ellas la energía de una catástrofe cuya magnitud desafía la comprensión. Pero durante más de 1000 millones de años, estas ondulaciones pasaron desapercibidas a través del universo. Su llegada a la Tierra no ocurrió durante el 1000 millones aburridos, sino en una era de ingenio humano. El 14 de septiembre de 2015, un instrumento revolucionario conocido como LIGO detectó estas ondas. Apenas 2 días después de ser activado, LIGO registró una señal fugaz, un chirrido que duró menos de 1/5 parte de un segundo. Esta señal era el eco lejano de la colisión de los agujeros negros, alcanzando la Tierra tras un viaje de proporciones cósmicas. El logro de LIGO fue nada menos que extraordinario. Durante décadas, los escépticos dudaron de que las ondas gravitacionales, predichas por la teoría general de la relatividad de Einstein en 1915, pudieran ser detectadas alguna vez. El propio Einstein no estaba seguro de si tales ondas, distorsiones en el espacio-tiempo causadas por perturbaciones gravitacionales masivas, podrían medirse. LIGO superó estas dudas utilizando láseres para detectar cambios minúsculos en la longitud de sus brazos, cambios más pequeños que el ancho de un protón. Cuando una onda gravitacional pasó por el observatorio, alteró sutilmente la distancia entre espejos colocados a kilómetros de distancia, produciendo el inconfundible chirrido que anunciaba la llegada de ondas de un evento de hace 1000 millones de años. Este descubrimiento escuetrónico fue una en nuestro universo. Durante siglos, los astrónomos dependieron de la luz, visible, infrarroja y otras longitudes y horas del cosmos. Pero la luz puede ser oscurecida o absorbida, limitando nuestra visión de los eventos más extremos del universo. Las ondas gravitacionales, en cambio, penetran toda la materia sin impedimentos, transportando información desde los rincones más oscuros y distantes de la existencia. La detección de LIGO abrió una nueva ventana al cosmos, permitiendo a los científicos escuchar el universo por primera vez. Descubrimientos posteriores confirmaron el poder de esta nueva herramienta. En 2017, LIGO detectó ondas gravitacionales provenientes de la fusión de un par de estrellas de neutrones. Este evento produjo no solo ondas gravitacionales, sino también rayos gamma y luz visible, permitiendo a los astrónomos observarlo en múltiples longitudes de onda. Esta astronomía de mensajeros múltiples confirmó el origen violento de elementos pesados como el oro y el platino, forjados tras la colisión de estrellas de neutrones. Estos descubrimientos validaron las predicciones de Einstein y consolidaron el lugar de LIGO en la historia científica, otorgando a sus investigadores el Premio Nobel de Física en 2017. Sin embargo, estas detecciones solo la superficie de lo que las ondas gravitacionales pueden revelar. Nos proporcionan información sobre la naturaleza fundamental de la gravedad, una fuerza que impregna el universo, pero que sigue siendo profundamente misteriosa. Las ondas gravitacionales demuestran que la gravedad no es una atracción instantánea entre objetos, como imaginó Newton,
sino más bien un campo que puede ondular y transportar energía a través del espacio-tiempo. Esto significa que los cambios en un campo gravitacional se propagan a la velocidad de la luz. Si el Sol desapareciera, la Tierra continuaría orbitando durante 8 minutos, el tiempo que tardaría la información en llegar hasta nosotros. Tales revelaciones alinean la gravedad con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, que también operan como campos con propiedades ondulatorias. La luz, por ejemplo, es una ondulación en el campo electromagnético. Al estudiar las ondas gravitacionales, los científicos esperan descubrir conexiones entre la gravedad y estas otras fuerzas, lo que podría llevar a una teoría unificada de la física. Una posibilidad fascinante es la detección de ondas gravitacionales primordiales, ondulaciones generadas en los primeros momentos del universo. Los modelos cosmológicos actuales sugieren que el universo experimentó un periodo de rápida inflación poco después del Big Bang, expandiéndose exponencialmente en una fracción de segundo. Esta inflación habría generado ondas gravitacionales, codificando información sobre la infancia del universo. Estas primordiales habrían brillado a través del espacio-tiempo durante 13.800 millones de años, llegando hasta nosotros como débiles susurros del amanecer del tiempo. Detectar ondas es un desafío formidable. LIGO y sus sucesores, como la futura antena espacial de interferómetro láser de la Agencia Espacial Europea, están siendo diseñados para filtrar el ruido de eventos cósmicos más recientes. LISA, con sus brazos de escala kilométrica ubicados en el espacio, tiene como objetivo detectar ondas de las primeras épocas del universo, proporcionando conocimientos sin precedentes sobre la naturaleza de la inflación y el origen de los campos gravitacionales. La detección de ondas primordiales podría confirmar suposiciones clave sobre el nacimiento del universo. Por ejemplo, las ondas gravitacionales podrían revelar si la inflación fue un proceso gradual o un evento repentino y violento. También podrían arrojar luz sobre la naturaleza del propio campo gravitacional. A diferencia del campo de Higgs, que otorga masa a las partículas, la gravedad está vinculada a la energía y el momento. Esta distinción significa que la gravedad podría haber existido incluso antes de que emergiera el campo de Higgs, influyendo en el universo mucho antes de que la materia adquiriera masa. De hecho, la mayoría de los cosmólogos creen que la gravedad surgió durante la época de Planck, la fase más temprana del universo, cuando el espacio-tiempo estaba comprimido a escalas más pequeñas que un protón. A tales escalas, las leyes clásicas de la física dejan de ser válidas y los efectos cuánticos dominan. Comprender la gravedad en este régimen requiere unir la relatividad general con la mecánica cuántica, un objetivo que ha eludido a los físicos durante décadas. Nuevas teorías, como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica en bucles, ofrecen posibilidades intrigantes. Estos marcos sugieren que el propio espacio-tiempo podría tener una estructura discreta y cuantizada, y que la gravedad surge de vibraciones fundamentales o conexiones a este nivel microscópico. Aunque estas ideas siguen siendo especulativas, resaltan las profundas conexiones entre la gravedad, el tejido del espacio-tiempo y los orígenes del cosmos. El viaje de Lisa Randall por Yosemite ofrece una metáfora impactante de las fuerzas que rigen nuestro universo. Mientras escalaba la empinada pared rocosa, luchaba contra la gravedad, una fuerza tan débil que una sola cuerda podía sostenerla contra su atracción, pero tan implacable que aceleraba su descenso con precisión despiadada cuando su agarre fallaba. Esta dualidad entre la debilidad y la persistencia de la gravedad refleja su naturaleza enigmática en la física, la menos comprendida de las fuerzas fundamentales, pero esencial para dar forma al cosmos. En el corazón de nuestra lucha por comprender la gravedad yace una profunda incompatibilidad entre los dos pilares de la física moderna. La relatividad general, la obra maestra de Einstein, describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo, un marco que explica elegantemente el comportamiento de los objetos masivos y la estructura a gran escala del universo. La mecánica cuántica, por otro lado, explora el reino subatómico, donde las partículas y fuerzas obedecen reglas probabilísticas que desafían la intuición clásica.
A pesar de sus éxitos individuales, estas teorías chocan irreconciliablemente cuando se aplican juntas, particularmente en la escala de Planck, un dominio tan minúsculo que las distinciones entre espacio, tiempo y energía se desdibujan. La mayoría de las fuerzas de la naturaleza, como el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, han sido integradas con éxito en el marco cuántico. Cada una es mediada por partículas mensajeras, fotones para el electromagnetismo, gluones para la fuerza fuerte y bosones doble y zeta para la fuerza débil. Estas partículas emergen de campos cuantizados que impregnan el universo y sus interacciones están gobernadas por la elegante matemática de la teoría cuántica de campos. Sin embargo, la gravedad sigue siendo la excepción. Los físicos teóricos han postulado durante mucho tiempo la existencia de una partícula cuántica llamada gravitón, portadora de la fuerza gravitacional. No obstante, detectar esta partícula ha resultado ser una tarea esquiva. La señal del gravitón sería tan débil que requeriría un detector de tamaño imposible, con un diámetro mayor al de nuestro sistema solar, para medir sus efectos con precisión. Para complicar aún más las cosas, los intentos de cuantizar la gravedad conducen a divergencias matemáticas. Cuando la energía y el momento distorsionan el espacio-tiempo a escalas cuánticas, el bucle de retroalimentación resultante genera densidades de energía infinitas que no pueden ser renormalizadas, una técnica fundamental utilizada para domar infinitos en otros campos cuánticos. Este fracaso sugiere que nuestros marcos actuales son inadecuados para describir la gravedad a las escalas más pequeñas. Para abordar estos desafíos, los físicos han propuesto teorías radicales. La gravedad cuántica en lazos reimagina el espacio-tiempo no como un tejido continuo, sino como una red de bucles discretos, entrelazados en una estructura fina a la escala de Planck. Este enfoque evita las infinitudes que afectan a los modelos tradicionales, tratando la gravedad como una propiedad emergente de la geometría del espacio-tiempo en lugar de una fuerza en el sentido clásico. Si bien prometedora, la gravedad cuántica en lazos carece de la evidencia experimental necesaria para confirmar su validez. La teoría de cuerdas ofrece otro paradigma imaginando los constituyentes fundamentales de la realidad como diminutas cuerdas vibrantes que existen en un espacio multidimensional. En este marco, las tres dimensiones espaciales y una temporal que experimentamos son meramente propiedades emergentes de una realidad más grande y compleja. La teoría de cuerdas integra elegantemente la gravedad, sugiriendo que su debilidad surge de su conexión con estas dimensiones ocultas. Específicamente, los efectos de la gravedad podrían diluirse a medida que se propaga a través de dimensiones espaciales adicionales más allá de nuestra percepción. Aquí es donde entra en escena el trabajo de Lisa Randall. Sus revolucionarias teorías amplían la idea del espacio multidimensional, proponiendo que nuestro universo es una brana tridimensional incrustada dentro de un bulk de dimensiones superiores. En este modelo, las otras fuerzas fundamentales están confinadas a nuestra brana, mientras que la gravedad reside principalmente en una brana separada. Las interacciones que observamos son simplemente la fuga de la gravedad desde esta gravibrana hacia nuestro universo, explicando así su aparente debilidad. Randall y su colaborador Raman Sundrum idearon un marco matemático para respaldar esta idea, demostrando que las geometrías deformadas en un espacio de dimensiones superiores podrían explicar la disminución exponencial de la gravedad a través del bulk. Este enfoque resuelve las inconsistencias de la supersimetría, una teoría que predice partículas compañeras para cada partícula conocida, pero que tiene dificultades para alinearse con los datos observacionales. Al situar la gravedad en una brana separada, Randall y Sundrum preservaron la elegancia de la supersimetría al tiempo que la reconciliaban con la realidad. Las implicaciones de las teorías de Randall son profundas. Si la gravedad realmente se origina en otra dimensión, es posible que nunca pueda detectarse por completo dentro de nuestra propia realidad. Los gravitones elusivos que los físicos de partículas buscan podrían simplemente tener una probabilidad infinitesimal de escapar a nuestro universo, haciendo que su detección sea una cuestión de suerte extraordinaria. Sin embargo, la tentadora posibilidad de dimensiones superiores transforma nuestra comprensión del cosmos, ofreciendo una visión de realidades más allá de la nuestra.
A pesar de su elegancia, el trabajo de Randall, como todas las teorías de la gravedad cuántica, sigue siendo especulativo. La coherencia matemática de sus modelos es convincente, pero la validación experimental es esencial. Así como las ondas gravitacionales alguna vez fueron descartadas como meras curiosidades teóricas hasta la revolucionaria detección del LIGO, también estas teorías multidimensionales podrían estar esperando su momento de vindicación empírica. Con este objetivo, físicos de todo el mundo están desarrollando instrumentos y experimentos para investigar estas posibilidades. Aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones continúan buscando evidencia de la supersimetría y dimensiones adicionales. Mientras tanto, observatorios de ondas gravitacionales y detectores de próxima generación, como la antena espacial de interferómetro láser, buscan revelar nuevos conocimientos sobre la naturaleza del propio espacio-tiempo. Como nos recuerdan las teorías de Randall, el universo es mucho más intrincado de lo que parece. Desde la inmensidad de las estructuras galácticas hasta la danza subatómica de las partículas, cada nivel de la realidad está entrelazado con misterios que desafían nuestro intelecto y nuestra imaginación. La gravedad, el silencioso arquitecto del cosmos, puede ser la clave para desentrañar estos secretos. Ya sé que Zurich reside dentro de nuestro universo y va de él. Le busca para comprender la realidad en que trasciende dimensiones, invitándonos a explorar las mismas bases de la existencia. Eleva el equilibrio del universo media en este de la temblade. ¿Dónde comienza el equilibrio y dónde termina? Pues europeas de extensión de la gestrete se estrevichelei vecmechele wester secundaries darete do case McKay. Para comprender por qué el universo tal como lo conocemos existe, primero debemos desentrañar los principios del equilibrio, principios que gobiernan no solo nuestro mundo, sino todo el cosmos. La base de la realidad, tal como la entendemos, se sustenta en un principio tan antiguo como el tiempo mismo: el equilibrio. La energía no puede ser creada ni destruida, simplemente cambia de forma. A cada acción le corresponde una reacción. Lo que entra debe salir. Este principio, enraizado en las leyes de conservación de la física, dicta el comportamiento de todo, desde los átomos hasta las galaxias. En el siglo XVII, el médico italiano Santorio Santorio buscó explorar el equilibrio dentro del cuerpo humano. Impulsado por la curiosidad, emprendió un experimento que duró décadas. Durante 30 años, pesó meticulosamente cada líquido y sólido que consumía y cada excreción que producía. Se pesaba antes y después del esfuerzo físico, llevando un registro diario de materia que entra, materia que sale. Sin embargo, Santorio se encontró con un enigma desconcertante. La masa de sus excreciones nunca coincidía con la masa de sus alimentos y bebidas. Era como si el cuerpo humano, al igual que una fogata, consumiera materia y dejara atrás algo mucho menos sustancial que con lo que había comenzado. Los instintos de Santorio eran correctos. La materia no desaparece simplemente. Para el siglo XVIII, los filósofos naturales demostraron que la masa total antes y después de una reacción química se conserva. Esta revelación iluminó el funcionamiento del metabolismo y la combustión. Ya fuera descomponiendo los alimentos en grasas, proteínas y azúcares o quemando madera hasta convertirla en cenizas, dióxido de carbono y agua, cada ecuación química se equilibraba. Los átomos simplemente se reorganizaban, asegurando que el recuento total permaneciera constante. Sin embargo, aunque este principio se mantenía en la mayoría de las reacciones, el universo mismo comenzó a desafiar sus propias reglas. El Sol, la fuente misma de la luz del día, proporcionó una pista paradójica de que el equilibrio podría ser más complejo de lo que parecía a primera vista. En el siglo XX, la humanidad desveló los secretos nucleares del átomo. En lo más profundo del núcleo del Sol, los núcleos de hidrógeno se fusionan para formar helio, liberando una enorme cantidad de energía en el proceso. Sin embargo, la masa del helio resultante es menor que la masa combinada del hidrógeno original. La reacción parecía estar desequilibrada. ¿A dónde había ido la masa perdida? Un joven empleado de patentes suizo, Albert Einstein, proporcionó la respuesta con su revolucionaria ecuación. Einstein reveló que la masa no es una propiedad aislada, sino una forma de energía. La masa faltante en las reacciones del Sol se convierte en fotones, la luz solar que ilumina nuestros días.
El equilibrio, aunque sutil y transformado, finalmente se restablece. Si el universo tiende al equilibrio, ¿por qué parece estar tan profundamente desequilibrado? Casi todo lo que vemos, tocamos y experimentamos está hecho de materia. Desde los átomos de nuestros cuerpos hasta las estrellas en galaxias distantes, el universo está abrumadoramente compuesto de materia. Sin embargo, por cada partícula de materia existe una contraparte casi idéntica, la antimateria. Las partículas de antimateria reflejan a sus gemelas de materia en masa, pero poseen cargas opuestas. Según las leyes de la física, el Big Bang debería haber producido cantidades de materia. Cuando la materia se encuentra con la anterior o la antimateria, ambas se aniquilan mutuamente, liberando energía pura. Si el universo primitivo comenzó en perfecto equilibrio, con partes iguales de materia y antimateria, ¿por qué hoy existe una abrumadora abundancia de materia? ¿A dónde ha ido toda la antimateria? El desequilibrio entre materia y antimateria es uno de los misterios más profundos de la física moderna. Sin esta asimetría, el universo sería un lugar radicalmente diferente. No habría estrellas brillando, no se formarían planetas, no existiría la vida. El cosmos sería un vacío de luz y estructura, lleno únicamente de radiación producto de la aniquilación entre materia y antimateria. Todavía el universo observable de este destino. De alguna manera, en los momentos más tempranos después del Big Bang, emergió una sutil asimetría. Por cada 1.000 millones de partículas de antimateria, había 1.000 millones y una partículas de materia. El exceso de materia sobrevivió a la aniquilación, sembrando la formación de galaxias, estrellas y planetas. Este desequilibrio infinitesimamente pequeño, cosmicamente significativo, es la razón por la que estoy aquí. ¿Cómo surgió este desequilibrio? Los científicos han propuesto varios mecanismos, incluidos procesos conocidos como variogénesis. Estas teorías sugieren que pequeñas diferencias en el comportamiento de la materia y la antimateria gobernadas por la fuerza nuclear débil podrían haber inclinado la balanza. Experimentos como los realizados en aceleradores de partículas como el CERN continúan explorando las propiedades fundamentales de la materia y la antimateria en busca de pistas sobre este enigma cósmico. Cuando contemplamos el cielo nocturno, la inmensidad del universo nos enfrenta a sus aparentes contradicciones. Un cosmos que comenzó en perfecta simetría ahora rebosa de desequilibrio, con leyes que son a la vez equilibradas y desequilibradas de maneras que sostienen la complejidad y la vida. Esta paradoja yace en el corazón de la existencia. ¿Por qué el universo parece estar perfectamente equilibrado y lesio para patinación de la la luz y la misma? El viaje de la antimateria, de la teoría al descubrimiento. La historia de la antimateria es uno de los capítulos más fascinantes y fundamentales en la historia de la física, entrelazando avances teóricos con triunfos experimentales. La ecuación más famosa de la física encapsula la relación entre la masa y la energía. En esta ecuación representa el límite de velocidad definitivo del universo, la velocidad de la luz viajando sin impedimentos a través del vacío del espacio. Simple en apariencia, esta ecuación sustenta la teoría de la relatividad de Einstein, que transformó la comprensión humana del espacio, el tiempo y la energía a principios del siglo XX. Esta era marcó una revolución en la física, donde conceptos antes inimaginables comenzaron a revelar los secretos del universo. Entre las mentes brillantes de este periodo transformador se encontraba Paul Dirac, un físico teórico de Bristol. Las contribuciones de Dirac no solo ampliarían las ideas de Einstein, sino que también descubrirían un reino completamente nuevo de existencia. Nacido en 1902, el viaje de Paul Dirac comenzó con estudios de ingeniería antes de hacer la transición a las matemáticas, obteniendo su doctorado en Cambridge en 1926. Conocido por su precisión en el pensamiento y el habla, las respuestas de Dirac durante sus conferencias eran tan incisivas como sus ideas científicas. Al físico Niels Bohr una vez le aconsejó: «Nunca empieces una oración sin saber cómo terminará». A mediados de la década de 1920, la mecánica cuántica estaba revolucionando nuestra comprensión del mundo subatómico.
Los electrones y protones, las únicas partículas conocidas en ese momento, podían describirse tanto como partículas como ondas. En 1926, Erwin Schrödinger publicó su ecuación fundamental que describía los sistemas cuánticos. Sin embargo, cuando Dirac examinó este nuevo marco, se dio cuenta de que estaba incompleto. La ecuación de Schrödinger no tomaba en cuenta los efectos de la relatividad de Einstein. Dirac se propuso unificar la mecánica cuántica y la relatividad. Su trabajo culminó en la ecuación de Dirac, una descripción matemática más completa del comportamiento de las partículas. Años más tarde, cuando le preguntaron sobre su descubrimiento revolucionario, la respuesta de Dirac fue, como era característico en él, sucinta: "La encontré hermosa". La ecuación de Dirac reveló una implicación sorprendente. Mientras que se entendía que los electrones existían solo con energía positiva, las matemáticas sugerían que también podían poseer energía negativa. Esto planteaba un problema. Si los estados de energía negativa existían, los electrones deberían caer continuamente en ellos, emitiendo cantidades infinitas de luz en el proceso. Claramente, este no era el caso en el universo observable. Para resolver esta paradoja, Dirac propuso la existencia de un mar de estados de energía negativa, más tarde conocido como el mar de Dirac. En este modelo, todos los estados de energía negativa ya estaban ocupados, impidiendo que los electrones cayeran en ellos. Sin embargo, si un electrón recibía suficiente energía, podía saltar fuera del mar de Dirac, dejando atrás un hueco. Este hueco se componía como una partícula con la misma masa que un electrón, pero con carga opuesta, un antielectrón. En 1931, Dirac propuso la existencia de la antimateria. Inicialmente especuló que el antielectrón podría ser el protón, que ya se sabía que tenía carga positiva. Sin embargo, la masa mucho mayor del protón descartó esta posibilidad. El antielectrón de Dirac, más tarde llamado positrón, permaneció como una predicción teórica en espera de confirmación experimental. Mientras que las ecuaciones de Dirac sentaron las bases, fue Carl Anderson quien proporcionó la prueba. En 1931, Anderson comenzó a estudiar los rayos cósmicos, partículas que atraviesan el universo, utilizando una cámara de niebla. Este dispositivo, lleno de vapor de agua, permitía que las partículas cargadas dejaran rastros visibles al pasar a través de él. Anderson observó un rastro que reflejaba el de los electrones, pero que se curvaba en la dirección opuesta bajo un campo magnético. Esto indicaba una partícula con la misma masa que un electrón, pero con carga positiva. En 1932, Anderson publicó sus hallazgos, nombró a la partícula positrón. La antimateria teórica de Dirac se había convertido en realidad. El descubrimiento del positrón marcó el comienzo de una nueva era. Aunque los positrones podían encontrarse ocasionalmente en los rayos cósmicos, otras antipartículas eran mucho más raras. Los físicos recurrieron a los aceleradores de partículas para crear antimateria de manera artificial. Al colisionar partículas a altas velocidades, convertían la energía cinética en masa, produciendo lluvias de partículas y sus antipartículas correspondientes. En 1955, científicos del acelerador Bevatron en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley crearon el antiprotón. Un año después, descubrieron el antineutrón. Estos descubrimientos ampliaron el catálogo de la antimateria y abrieron nuevas vías de investigación. Sin embargo, crear un antiátomo completo seguía siendo un desafío formidable. En 1995, casi 4 décadas después del descubrimiento del antiprotón, investigadores del CERN lograron un avance monumental. Utilizando el anillo de antiprotones de baja energía, combinaron antiprotones con positrones para crear 9 átomos de antihidrógeno. Este hecho marcó la primera vez que se sintetizaba un antiátomo en el laboratorio. Los avances continuaron en las décadas siguientes. Para 2010, los científicos del CERN habían desarrollado técnicas para atrapar átomos de antihidrógeno durante periodos prolongados. Estos experimentos permitieron a los investigadores estudiar las propiedades de la antimateria con un detalle sin precedentes. Sus hallazgos confirmaron que el antihidrógeno se comportaba casi de manera idéntica al hidrógeno regular, incluidas sus interacciones con la luz. La antimateria tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo. El trabajo de Dirac no solo expandió los límites de la mecánica cuántica,
sino que también planteó nuevas preguntas sobre la naturaleza de la realidad. Si la antimateria refleja la materia con tanta perfección, ¿por qué el universo observable contiene tan poca de ella? La aparente asimetría entre la materia y la antimateria sigue siendo uno de los mayores misterios de la física moderna. Además, la antimateria ofrece posibilidades tentadoras para la tecnología. En teoría, la aniquilación materia-antimateria podría proporcionar una fuente de energía increíblemente eficiente. Sin embargo, los desafíos prácticos de producir y almacenar antimateria a gran escala siguen siendo formidables. La búsqueda de la belleza en las matemáticas por parte de Paul Dirac llevó a uno de los descubrimientos más significativos en la física. Desde la predicción teórica del positrón hasta la creación del antihidrógeno, la historia de la antimateria ejemplifica la interacción entre teoría y experimento. Casi un siglo después del trabajo revolucionario de Dirac, sus ideas continúan inspirando a los científicos, invitándonos a explorar los límites del universo conocido y los misterios que se encuentran más allá. ¿Dónde está toda la antimateria? Imagina un mundo donde la humanidad aprovecha el poder ilimitado de la antimateria. ¿Qué ves? ¿Visualizas enormes naves interestelares surcando el cosmos, expandiendo nuestro alcance a mundos habitables a años luz de distancia? ¿Colonias extraterrestres desafiando paisajes hostiles o paraísos idílicos, contemplando dos soles poniéndose en horizontes alienígenas? ¿O tal vez una visión mucho más oscura? Desolación, las secuelas de una tecnología incontrolada, una explosión en una central energética que empequeñece a Chernóbil y Fukushima, la fragilidad humana amplificada por la aniquilación mutua. Estos escenarios, tanto impresionantes como aterradores, surgen del inmenso potencial de las reacciones materia-antimateria, el proceso más eficiente en términos de combustible conocido en la física. Según la famosa ecuación de Einstein, la aniquilación de materia y antimateria da como resultado la conversión total de la masa en energía. Gramo por gramo, la aniquilación materia-antimateria libera más de 100 veces la energía de las reacciones nucleares y es 1000 millones de veces más potente que la combustión de combustibles fósiles. Ningún otro proceso en la física puede superar esta eficiencia. Por ahora, los sistemas de propulsión, baterías y armas basadas en antimateria siguen siendo material de ciencia ficción. Producir y almacenar antimateria para su uso práctico consume mucho más energía de la que la antimateria misma podría liberar, lo que la hace inviable como combustible. Sin embargo, incluso sin imaginar tecnologías futuristas, la antimateria ya forma parte de nuestro presente, entrelazada en el tejido de la vida cotidiana y la exploración científica. En 1940, el químico canadiense Martin Kamen trabajaba en el laboratorio de radiación de Berkeley en la Universidad de California. Su objetivo era aparentemente sencillo: crear un nuevo isótopo de carbono, el elemento fundamental de toda la vida conocida. Junto con su colega Sam Rubin, Kamen irradiaba muestras de grafito, esperando inducir la formación de un isótopo de carbono hasta entonces desconocido. Durante días trabajaron incansablemente, con Kamen soportando noches sin dormir. Una fatídica noche, después de salir a tomar aire fresco, la apariencia desaliñada de Kamen llamó la atención de un policía que patrullaba la zona. Confundido con un convicto fugado involucrado en una serie de asesinatos locales, fue detenido. Una vez aclarada la situación, Kamen regresó a sus experimentos y finalmente tuvo éxito. Él y Rubin habían descubierto el carbono 14. Aunque raro en la naturaleza, el carbono 14 se ha convertido en un pilar de la datación por radiocarbono, permitiendo a los científicos determinar la edad de materiales orgánicos antiguos. Por cada billón de átomos de carbono en tu cuerpo, uno es carbono 14. A diferencia de los isótopos estables, el carbono 14 se descompone con el tiempo, un proceso que comienza cuando un organismo muere. Al medir la cantidad de carbono 14 restante, los científicos pueden estimar cuánto tiempo ha pasado desde que el organismo absorbió por última vez este isótopo a través de la respiración o la alimentación. La desintegración del carbono 14 es un proceso de equilibrio conocido como desintegración beta. Durante esa descomposición, neutrón se transforma en un protón, emitiendo tanto un electrón como un neutrino.
De manera similar, la desintegración del potasio, 40 dentro de tu cuerpo, a veces produce positrones, la contraparte de antimateria, electrones y neutrinos. Esto significa que toda la vida en la Tierra, incluida una fábrica natural de integración de partículas de enemistad de aniquilarse con sus contrapartes de materias. Las propiedades de los electrones tienen aplicaciones profundas. En la década de 1950, los científicos desarrollaron una innovadora técnica de imagen, la tomografía por emisión de positrones. Al inyectar un trazador radiactivo en el torrente sanguíneo, los escáneres PET rastrean los positrones emitidos durante la desintegración. Estos positrones se aniquilan con electrones, produciendo pares de fotones con una firma energética única. Detectar estos fotones en el cuerpo facilita el diagnóstico de este castigo, el MAPC para la actividad cerebral. Los escáneres PET han revolucionado nuestra comprensión de cómo el cerebro responde a estímulos, desde admirar una puesta de sol hasta escuchar una historia o contemplar las estrellas. La antimateria no está confinada solo a nuestros cuerpos o laboratorios, también existe en todo el cosmos. Eventos astrofísicos violentos, como supernovas y colisiones de estrellas de neutrones, expulsan antimateria al espacio. En la década de 1970, los astrónomos detectaron una nube de positrones cerca del centro de la Vía Láctea. Más tarde, el Observatorio de Rayos Gamma Compton de la NASA descubrió una fuente de antimateria que se extiende 3000 años luz fuera de nuestra galaxia. El origen de estos fenómenos sigue siendo un misterio, insinuando la existencia de procesos aún desconocidos en el universo. A pesar de su presencia, la cantidad de antimateria detectada es enormemente menor que la cantidad de materia en el universo. Este desequilibrio es crucial para nuestra existencia. Si la materia y la antimateria hubieran sido creadas en cantidades iguales durante el Big Bang, se habrían aniquilado mutuamente, dejando un cosmos desprovisto de estrellas, planetas y vida. Sin embargo, el universo observable está abrumadoramente compuesto de materia, con la antimateria en gran parte ausente. Para comprender este desequilibrio, debemos viajar al nacimiento del universo. En los momentos posteriores al Big Bang, la materia y la antimateria deberían haber existido en perfecta simetría. Pero algo rompió este equilibrio. Los teóricos proponen mecanismos como la bariogénesis, en los cuales sutiles diferencias en el comportamiento de la materia y la antimateria llevaron a un pequeño exceso de materia. Por cada 1000 millones de partículas de antimateria, había una partícula extra de materia. Esta asimetría infinitesimal permitió que la materia sobreviviera, formando las galaxias, estrellas y planetas que vemos hoy. Los orígenes de esta asimetría siguen siendo uno de los mayores misterios de la física. Experimentos en instalaciones como el CERN continúan investigando las propiedades de antimateria en busca de pistas sobre los procesos que dieron forma a nuestro universo. A medida que profundizamos nuestra comprensión, la historia de la antimateria nos recuerda los delicados equilibrios que sustentan la existencia, desde los efímeros positrones dentro de nuestros cuerpos hasta las vastas estructuras cósmicas nacidas de un desequilibrio antiguo. Al explorar la antimateria, no solo desentrañamos los misterios del universo, sino que también nos enfrentamos a la profunda pregunta de por qué estamos aquí. El amanecer del tiempo, un universo nacido del desequilibrio. El misterio de por qué existimos, por qué la materia triunfó sobre la antimateria, es una de las preguntas más profundas de la cosmología, una historia que comienza en la fracción más pequeña de un segundo después de que el tiempo mismo comenzara. 1 billonésimo de segundo después del Big Bang, el universo era un mar turbulento de energía inimaginable, con temperaturas que alcanzaban 1 millón de billones de grados Celsius. No había materia, ni átomos ni partículas que dieran sustancia al cosmos. En su lugar, solo existían la luz, la energía y las fuerzas incipientes que gobernarían la realidad. A esta temperatura, siguiendo el principio de equivalencia entre masa y energía, la energía comenzó a condensarse en partículas. De este mar de energía emergieron los quarks y sus contrapartes de antimateria, los antiquarks. Cada quark surgió acompañado de su antiquark gemelo. Junto a ellos aparecieron los gluones, las partículas responsables de la fuerza nuclear fuerte. En
En condiciones más frías, estos gluones tendrían la capacidad de unir quarks para formar protones y neutrones. Pero en esta etapa el universo estaba demasiado caliente. En este plasma primordial de quarks y gluones, las partículas se movían a velocidades increíbles, colisionando y aniquilándose entre sí. Cuando un quark encontraba a su contraparte antiquark, ambos se aniquilaban, convirtiéndose de nuevo en energía en forma de fotones. Este proceso, repetido innumerables veces, provocó una aniquilación casi total de la materia y la antimateria. A medida que el universo se expandía y enfriaba, comenzaron a formarse los leptones, como los electrones y sus equivalentes de antimateria, los positrones, junto con neutrinos y antineutrinos. Sin embargo, con el descenso de la temperatura, los nuevos pares de quarks y antiquarks ya no podían surgir espontáneamente del vacío. Los quarks que lograron sobrevivir se movieron lo suficientemente lento como para que los gluones empezaran a unirlos, formando hadrones, las partículas compuestas que incluyen protones y neutrones. De manera similar, los antiquarks formaron antihadrones, como los antiprotones y antineutrones. Cuando los hadrones y los antihadrones emergieron, también comenzaron a aniquilarse entre sí. Protones y antiprotones, neutrones y antineutrones colisionaban, convirtiendo su masa en energía. Para cuando el universo tenía un segundo de edad, la aniquilación estaba casi completa. Por cada 1.000 millones de partículas de materia, solo una sobrevivió. El resto, junto con sus contrapartes de antimateria, había desaparecido, dejando tras de sí un universo dominado por luz y radiación. Alrededor de 100 segundos después del Big Bang, el universo se había enfriado lo suficiente como para que comenzara la nucleosíntesis. Los protones y neutrones empezaron a combinarse para formar los primeros núcleos atómicos, dando lugar a los elementos ligeros, principalmente hidrógeno y helio. Pero este proceso no habría sido posible sin el pequeño desequilibrio que dejó una partícula de materia por cada 1.000 millones de partículas de antimateria. Sin esta asimetría, el universo habría sido una inmensa extensión de fotones sin átomos, sin estrellas y sin vida. ¿Por qué la materia triunfó sobre la antimateria? Según nuestra comprensión del Big Bang, la materia y la antimateria deberían haberse creado en cantidades iguales, lo que habría llevado a su aniquilación mutua. El hecho de que la materia haya perdurado representa una violación fundamental del equilibrio en el universo. Esta simetría, aunque crucial para nuestra existencia, desafía la simetría esperada por las leyes de la física. Una hipótesis sugiere que podrían existir regiones del universo donde la antimateria domine, formando antigalaxias y antiestrellas. Dado que el espectro de luz emitido por los átomos de antimateria es idéntico al de sus contrapartes de materia, las antigalaxias serían indistinguibles de las galaxias ordinarias a través de telescopios. Sin embargo, los vientos intergalácticos inevitablemente transportarían materia regular a estas regiones, lo que provocaría eventos de aniquilación. Los astrónomos aún no han observado la luz distintiva producida por tales aniquilaciones, lo que pone en duda la existencia de grandes estructuras de antimateria. Objetos de antimateria más pequeños, como cúmulos de antiestrellas, podrían persistir, emitiendo partículas de antimateria que se mezclan con los rayos cósmicos. Sin embargo, estas señales son débiles y difíciles de distinguir en medio del ruido de la radiación del universo. La mayoría de los científicos coinciden ahora en que la respuesta no se encuentra en galaxias ocultas de antimateria, sino en una simetría más profunda incrustada en las leyes de la naturaleza. Parece que el universo no tiene el equilibrio perfecto, ni la simetría que alguna vez asumimos. Procesos como la violación CP, un fenómeno en el que ciertas interacciones de partículas favorecen ligeramente a la materia sobre la antimateria, podrían explicar el desequilibrio observado. Experimentos en aceleradores de partículas como el CERN continúan investigando estas sutiles asimetrías, ofreciendo pistas sobre los mecanismos que dieron forma a nuestro universo. El amanecer del tiempo fue un campo de batalla, una guerra cósmica entre la materia y la antimateria. De esta lucha emergió un universo dominado por la materia, donde el más mínimo desequilibrio permitió la formación de estrellas, planetas y vida. Aunque las razones de esta asimetría siguen siendo esquivas, son un testimonio del delicado juego de fuerzas y partículas que define nuestra realidad.
Al explorar más profundamente los orígenes del universo, recordamos lo cerca que estuvo la existencia de no haber ocurrido en absoluto. La supervivencia de la materia sobre la antimateria no es solo un enigma científico, sino un recordatorio profundo de las frágiles circunstancias que hacen posible nuestra existencia. La respuesta a este misterio, cuando llegan, illuminación no solo la naturaleza y el cosmos, sino la bata misma de por qué estamos. Un cosmos desequilibrado, el viaje hacia la comprensión de la simetría. ¿Qué habría pasado si el universo tal como lo conocemos hubiera estado perfectamente equilibrado? ¿Habría la materia y la antimateria aniquilado completamente la una a la otra en los primeros instantes de la existencia, dejando atrás un cosmos vacío de estrellas, planetas y vida? ¿Cómo se inclinó la balanza, aunque sea mínimamente, a favor de la materia, permitiendo que el universo tomara forma? Estas preguntas han impulsado algunos de los descubrimientos más cruciales de la física, revelando un cosmos donde el equilibrio es más esquivo de lo que parece. En 1912, Qian Xiongwu nació en un pequeño pueblo pesquero al norte de Shanghái. A diferencia de la mayoría de las niñas chinas de su época, recibió una educación formal asistiendo a una escuela para mujeres jóvenes fundada por su padre. Su brillantez en los estudios la llevó a graduarse como la mejor de su clase con un título en física de la Universidad Central Nacional en Nankín. Animada por su mentor, el Dr. Jingwei Wu, Wu emigró a los Estados Unidos en 1936 para continuar sus estudios, obteniendo su doctorado en la Universidad de California, Berkeley, en 1940. En 1944 se unió al Proyecto Manhattan en la Universidad de Columbia, aplicando su experiencia en la desintegración beta a la investigación en tiempos de guerra. A mediados de la década de 1950, se había convertido en ciudadana estadounidense y en una experta líder en física nuclear. Fue su dominio de la desintegración beta lo que la llevó a desafiar supuestos fundamentales sobre el universo. Simetría de carga. Este principio afirma que las cargas positivas y negativas son tratadas de manera idéntica por las leyes de la física. Por ejemplo, los quarks arriba y los quarks abajo deberían comportarse de manera idéntica en masa y en reacciones nucleares. Simetría o carga. Hay dos tröstbev que la tredrad porciones se prösterike unhals del penroense en ante por la izquierda o la derecha. El reflejo en un espejo de un sistema físico debería comportarse de manera idéntica al sistema original. Simetría del tiempo. Este principio dicta que las leyes de la física permanecen inalteradas si se invierte la dirección del tiempo, con las partículas cambiando su velocidad y su spin como si el universo se rebobinara. Juntas, estas reglas forman la base de la simetría CPT. Si la simetría CPT se mantiene, el universo debería comportarse de manera idéntica, incluso bajo transformaciones de carga, lateralidad y tiempo. Pero ¿qué pasaría si uno de estos principios se rompiera sutilmente? En 1956, los físicos teóricos Channing Yang y Sundao Lee propusieron que la simetría de paridad podría no cumplirse para la fuerza nuclear débil, una idea controvertida en ese momento. Lee se acercó a Wu para discutir la posibilidad de diseñar un experimento que probara esta hipótesis. Wu propuso un método ingenioso que involucraba el isótopo radiactivo cobalto 60. Cobalto 60 en megama de desenredas gamma. El experimento de Wu enfrió los átomos de cobalto 60 a temperaturas extremadamente bajas y los confinó dentro de un campo magnético. Si la simetría de paridad se conservara, los electrones emitidos no mostrarían una dirección preferida, incluso cuando se invirtiera el campo magnético. Sin embargo, el equipo de Wu observó una clara asimetría. Se emitieron más electrones en contra del campo magnético que a lo largo de él. La naturaleza, al parecer, podía distinguir entre izquierda y derecha. Este descubrimiento revolucionario, publicado en diciembre de 1956, destruyó la antigua suposición de la simetría de paridad en la fuerza nuclear débil. El universo, en su nivel más fundamental, no era simétrico. A pesar del papel crucial de Wu, el Premio Nobel de Física de 1957 fue otorgado únicamente a Yang y Lee. No obstante, las contribuciones de Wu consolidaron su legado como pionera en la física nuclear. El trabajo de Wu
fue solo el comienzo. Y els décadas siguientes los experimentos y las iteraciones de las tripurezico de quarks y antiquarks. Estos descubrimientos demostraron que el universo trata de manera diferente a la materia y la antimateria, aunque de forma extremadamente sutil. A finales del siglo XX, la violación de CP estaba bien establecida, confirmando que el cosmos es ligeramente desequilibrado. ¿Podría la violación de CP explicar por qué la materia superó a la antimateria en el universo primitivo? La asimetría observada en quarks y antiquarks, aunque significativa, no es suficiente para explicar el exceso de una parte en 1000 millones de materia que quedó después del Big Bang. Desde entonces, los científicos han centrado su atención en otras partículas, en particular los leptones y los neutrinos. Los neutrinos son algunas de las partículas más enigmáticas del universo. Casi sin masa y con una interacción mínima con la materia, billones de ellos atraviesan tu cuerpo cada segundo sin dejar rastro. A diferencia de otras partículas, los neutrinos presentan una curiosa simetría. Todos los neutrinos observados son zurdos, mientras que todos los antineutrinos son diestros. Esto plantea posibilidades intrigantes. Neutrinos diestros. Si existen neutrinos diestros, podrían haber desempeñado un papel en el universo primitivo, desintegrándose con más frecuencia en materia que en antimateria. Neutrinos como sus propias antipartículas. Alternativamente, los neutrinos podrían ser sus propias antipartículas, capaces de aniquilarse a sí mismos bajo ciertas condiciones. Esta propiedad, si se confirma, podría ayudar a explicar el desequilibrio entre materia y antimateria. La investigación actual en aceleradores de partículas y observatorios de neutrinos busca determinar si los neutrinos violan la simetría CP. Los resultados preliminares son prometedores, pero aún no concluyentes. Si los neutrinos realmente favorecen la materia sobre la antimateria, podrían ser la pieza faltante del rompecabezas. Otra hipótesis intrigante sugiere que aún podrían existir bolsas de antimateria, aisladas del resto del universo. Agrupaciones de antimateria como antiestrellas podrían persistir en regiones alejadas de la materia regular, evitando la aniquilación. Instrumentos a bordo de la Estación Espacial Internacional, como el espectrómetro magnético alfa, están buscando partículas raras de antimateria, como el antihelio 3. Al estudiar la abundancia de antimateria en nuestro vecindario cósmico, los científicos esperan extrapolar su presencia en todo el universo. La simetría del universo es tanto su misterio como su salvación. Sin el ligero desequilibrio que favoreció la materia sobre la antimateria, el cosmos sería un mar de fotones, desprovisto de estrellas, planetas y vida. Los descubrimientos de Chien-Shiung Wu y otros han iluminado las sutiles maneras en que el universo desafía la simetría, ofreciendo destellos de los mecanismos que dieron forma a nuestra existencia. A medida que seguimos explorando estos misterios, cada nuevo descubrimiento nos acerca más a comprender por qué prevaleció la materia y por qué estamos aquí. La historia de la naturaleza desequilibrada del universo no es solo un relato de la física, sino una profunda reflexión sobre las delicadas condiciones que hacen posible la vida.